Bien, buenas noches, jóvenes. Recordándoles que la clase está siendo grabada y posteriormente subida a YouTube. Entonces vamos a continuar hablando de Sir Isaac Newton, pues quien era un físico inglés que pues resolvió un enigma que existía en ese entonces y que llamaba la atención de la Academia de las Ciencias, especialmente de un señor de apellido Halley, quien tenía pues algo de dinero, por no decir mucho dinero. Le interesó un fenómeno, un objeto brillante en el cielo que pasaba con cierta periodicidad. Si había varias civilizaciones lo habían observado pues en el cielo en ciertos años. Entonces, dado que se había observado varias veces y que se le había asociado a pues la caída de los reyes o el fin del mundo, eh, pues bueno, a él le interesó saber qué hacía que este cuerpo celeste, pues pasara por la Tierra con esta periodicidad, es decir, cada cierto tiempo. Pues bueno, Newton viene, resuelve el problema, resolviendo el problema, formula sus tres leyes y también inventa el cálculo, en paralelo con el alemán Leibniz, a quien también se le considera pues padre del cálculo, solo que llegaron a los mismos resultados por una formulación diferente. Entonces viene Newton y establece las leyes del movimiento de los cuerpos, explicando por fin, cosa que no había hecho Galileo y que mucho menos había hecho Aristóteles, del por qué un cuerpo se movía, qué causaba el movimiento de los cuerpos. Y entonces, y entonces, eh, entonces Newton define que la causa del movimiento de los cuerpos es algo que nosotros vamos a llamar como fuerza. Es algo que nosotros vamos a llamar fuerza. Entonces, son las fuerzas las que pueden cambiar el movimiento de los objetos. Hasta ahora yo les había mencionado, creo que lo hice en varios puntos de la clase, que los objetos tienden a moverse en la dirección de la aceleración. De manera que si un cuerpo que se mueve hacia la derecha tiene una aceleración cuya dirección es a la izquierda, este objeto tiende a detenerse y, y si todavía tiene esa aceleración hacia la izquierda, después el objeto terminará moviéndose hacia la izquierda. En el caso de la caída libre, en caída libre todos los objetos, una vez que están en el aire, tienden a moverse hacia abajo porque la aceleración gravitacional es hacia el centro de la Tierra. Bien, entonces, vamos acá. La idea que tengamos nosotros de fuerza o que tengan ustedes de fuerza, pues usualmente irá asociado con levantar algo, mover un objeto que consideramos pesado. Entonces, bueno, están en lo correcto si ustedes creen que una fuerza es pues aquello que hace moverse un objeto, cambiar de posición un objeto, están en lo correcto. ¿Sí? Es justamente, eso es fuerza, digamos. Puede ser un tirón, puede ser un empujón, pero nosotros en física, dado que el concepto de fuerza es más complejo, nosotros le vamos a llamar fuerza a la interacción que hay entre dos cuerpos o la interacción que hay entre un cuerpo y su entorno. Verán, bueno, quienes llevan una segunda clase de física en otras carreras,
En la primera física nosotros definimos qué es la fuerza y usualmente nosotros vamos a ver las fuerzas como la interacción entre dos cuerpos. Por ejemplo, usted empujando un sillón, usted levantando una caja, eh, bueno, sí, eso sería una interacción entre cuerpos, pero una interacción entre un cuerpo y un entorno podría ser una pelota que se desliza por una pendiente o un niño que resbala por un deslizador. Nadie está empujando al niño, el niño se mueve hacia abajo por la acción de la aceleración gravitatoria. Entonces, pero ese es un caso donde el cuerpo interacciona con el entorno, porque nadie está empujando al niño hacia abajo. Quien lo hace es la aceleración gravitacional. Bien, la leyenda cuenta que a Newton se le ocurre esto. A Newton se le ocurre esto porque le cae una manzana en la cabeza. Bueno, la leyenda pues dice eso. Es lo que se cree. Pero en realidad hay todo un trabajo detrás de esto. Para que Newton, digamos, probara que sus leyes son correctas, pues hubo experimentación y algo muy importante que hay que recalcar es que la formulación de las leyes de Newton tiene como resultado las ecuaciones encontradas por Galileo. Entonces, digamos que las leyes de Newton son una forma más general de las ecuaciones de cinemática de Galileo. Bien, la fuerza, como intuitivamente sabemos, estoy seguro que lo sabemos de forma intuitiva, la fuerza pues tiene dirección, no es lo mismo empujar un objeto lejos de nosotros que aferrarnos a un objeto, que sería pues alarlo hacia nosotros. Entonces la fuerza tiene un carácter vectorial, por lo tanto tiene magnitud y tiene dirección. Y en honor a Isaac Newton, pues nosotros mediremos la fuerza en la unidad Newton. Cuando ustedes escuchen newtons, estaremos hablando de la unidad de la fuerza, donde un newton se define como kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo, metro por segundo al cuadrado. Como un detalle final, Newton dedicó el resto de su vida a analizar las escrituras para determinar cuándo sería pues la segunda venida de Jesucristo. Newton se dedicó a la alquimia, digamos que era una especie de disciplina eh, pues que intentaba transmutar, convertir una sustancia en otra. Por ejemplo, lo más conocido es el plomo en oro. Y entonces los alquimistas fueron, digamos, los primeros químicos, por decirlo de alguna manera, porque lograron obtener, pues aislar ciertos elementos. Al final, pues la alquimia desapareció y nos quedó la química, ¿verdad? Pero la física, pues, la física sí se mantuvo como física, como tal, y bueno, ha seguido avanzando a partir de Newton. Les comento, quizá convertir plomo en oro no es tan fácil, pero sí es posible convertir un elemento X en oro en un reactor nuclear. O sea que sí es posible convertir un elemento en otro elemento, pero de eso vamos a hablar en la tercera unidad. Solo, por favor, recuérdenmelo. Ahora sí, la fuerza es un vector. La dirección del movimiento dependerá entonces de la dirección de la fuerza. Aquí ya cambiamos el enfoque.
No es la aceleración quien le va a decir al objeto hacia dónde se tiene que mover, es la fuerza quien le va a decir al objeto hacia dónde se tiene que mover. De manera que, si conocemos la dirección de la fuerza, conocemos en qué dirección tiende a moverse un objeto. Es posible que más de una fuerza actúe sobre un mismo objeto. Y aquí tenemos el ejemplo del avión. ¿Estarán de acuerdo conmigo? O sea, ustedes pueden ver ahí en el avión, en el diagrama del avión, podemos ver cuatro fuerzas: empuje, sustentación, resistencia y peso. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que las fuerzas más importantes o las que nosotros queremos que sean las más grandes son la sustentación y el empuje? Si usted está especialmente si usted está en este avión, si usted está en este avión y la más grande de todas esas cuatro fuerzas es el peso, está en problemas, ¿sí? Estará en problemas. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando varias fuerzas actúan sobre un objeto? ¿En qué dirección se mueve el objeto? Si tenemos cuatro fuerzas actuando, en este caso tenemos cuatro, si tenemos varias fuerzas actuando sobre un objeto, pues para determinar en qué dirección se va a mover el objeto, nosotros calculamos algo que se llama fuerza neta. ¿Qué es la fuerza neta? Es la suma de todas las fuerzas. Pero, dado que las fuerzas son vectores, entonces será la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. A eso le vamos a llamar nosotros fuerza neta. Entonces, al sumar estas cuatro fuerzas de forma vectorial, a nosotros nos conviene, a nosotros nos conviene que el empuje sea más grande que la resistencia y que la sustentación, pues, nos interesa que esté equilibrada con el peso. Es decir, que el valor de la sustentación, la magnitud de la sustentación sea igual a la magnitud del peso. De manera que el avión no sigue subiendo y tampoco sigue cayéndose. No sube ni cae, dado que la sustentación es igual al peso. Lo único que tiene en direcciones opuestas. Entonces, en ese momento el avión no cae. Y si el empuje es más grande que la resistencia, pues no solo que el avión no se cae, sino que el avión avanza. En este caso, avanzará hacia la izquierda. Bien. Vamos a hablar sobre la inercia y la primera ley de Newton. Resulta que Galileo encontró que si un cuerpo está inicialmente en reposo, este se mantendrá en reposo a menos que algo haga que se mueva. Galileo no conocía el concepto de fuerza, no lo definió, pero él sabía que algo tenía que ocurrirle a ese objeto para que se moviera. Mientras no ocurriera, no ocurriera ese algo, el objeto se mantenía en reposo. Y a esa tendencia de querer estar en este mismo estado, de mantener ese estado, Galileo le llama inercia. Es decir, si un objeto está en reposo, tiende a mantenerse en reposo. De la nada no empezará a moverse. Si el objeto se mueve, pues tiende a mantener ese movimiento, a menos que algo, que nosotros ya sabemos es la fuerza, a menos que algo lo haga detenerse. Entonces Newton retoma la idea de Galileo y, Newton dice, ok, bien, ¿qué tenemos acá? Galileo dice que existe la inercia, que es esa tendencia del cuerpo a querer permanecer en el estado que se encuentra. Bueno, Newton vino y vio que, bien, mover objetos cuya masa es mayor es más difícil que mover un objeto cuya masa es pequeña.
Ustedes pueden compararlo. Intenten mover un sillón en su casa y compárelo con tratar de mover una hoja de papel. Y va a notar una gran diferencia. Bueno, otro ejemplo. Intente usted levantar un lápiz. Intente usted levantar un lápiz con su mano y luego intente levantarse usted mismo a primera hora de la mañana cuando suena la alarma. Y verá usted cuál de las dos es más difícil. Entonces, viene Newton y dice, la masa es una medida de la inercia de los cuerpos. Entre mayor masa tiene un objeto, mayor inercia tendrá. Es decir, que los cuerpos más pesados tienen más inercia y por lo tanto es más difícil cambiar el estado en el que se encuentran. Si un objeto muy pesado está en reposo, será difícil ponerlo en movimiento si lo comparamos con un objeto que sea de masa pequeña, que también está en reposo. Y entonces de aquí surge la primera ley de Newton, que dice, en ausencia de la aplicación de una fuerza, aquí él dice fuerza no equilibrada, un cuerpo en reposo se mantendrá en reposo y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento, pero con velocidad constante, es decir, que no hay aceleración. Dicho de otra manera, si todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sí están equilibradas, es decir, que la fuerza neta, sea cero, si todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se encuentran equilibradas, este cuerpo, si estaba en reposo, se queda en reposo. Y si estaba en movimiento con velocidad constante, permanecerá en movimiento con velocidad constante. Note que la primera ley de Newton se aplica para objetos que están en reposo y para objetos que se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, porque ahí la aceleración es cero. Visto de forma matemática, la primera ley de Newton dice que la suma, este símbolo, que es la letra sigma mayúscula, la letra griega sigma mayúscula, esto dice que la suma de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Pero como las fuerzas son vectores, las fuerzas tienen componente en X y componente en Y. Es decir, que la suma de todas las fuerzas que se aplican sobre el eje X debe ser igual a cero. Y además, la suma de todas las fuerzas que se aplican sobre el eje Y también deberá ser igual a cero. Entonces esta es la primera ley de Newton. Pues hasta aquí no ha dicho Newton algo muy relevante, quizá relevante no es la palabra, digamos, no descubrió algo, no pareciera que descubrió algo así como que digan ustedes súper genial. Es decir, creo que todos ustedes saben que si usted tiene un objeto y no toca a usted ese objeto, pues el objeto deberá quedarse ahí obligatoriamente. Intuitivamente lo sabíamos todos, pero bueno, él fue quien lo dijo y quien lo formuló, quien desarrolló la matemática para su formulación. Y bueno, pues a nadie más se le había ocurrido hacer eso hasta que él lo hizo. Por eso se le da el mérito. En cuanto a la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton ya habla del movimiento, ¿sí? Entonces, en la segunda ley de Newton, aquí sí es quizás un poco la más relevante porque aquí ya viene a estudiar los objetos que se mueven. De manera que la segunda ley de Newton nos va a establecer una relación que hay entre la fuerza y la aceleración de los objetos. Esta segunda ley de Newton
La estudiaremos el día de mañana. Gracias por su atención, jóvenes. Esto ha sido la clase de hoy. Si tienen